Sí, muy buenas tardes a todos jóvenes, espero que se encuentran bien. Hoy vamos a adentrarnos en el tema de reglas de potencias y sumas. Este es el segundo tema de la unidad, la derivada. Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Vamos a ver de qué se trata esto. En las clases pasadas, en particular a partir de la última sección de la unidad de límite, nosotros conocimos esta expresión. Esta expresión ya la llevamos utilizando por varias semanas, ¿verdad? O semana y media. La idea es que nosotros ya conocemos que esta expresión, o sea, el límite de este cociente diferencial, viene siendo directamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto particular, en este caso, en el valor de x, ¿verdad? Esa es la idea. Pues esto define ¿qué? Define una función. Eso fue lo que vimos en la sección pasada, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que en la sección pasada nosotros encontramos la derivada de una función mediante esta expresión, ¿verdad? Y esto, pues, eh, la, ¿verdad? Como bien describe el autor, una desventaja evidente es que es tediosa, ¿verdad? Y la idea es que hoy vamos a ver algunos patrones que emergen de los resultados de nosotros haber utilizado esta expresión, donde a partir de esos resultados, para ciertos términos de funciones, ¿verdad? Ya no tenemos que utilizar esta expresión más bien cansona o tediosa de realizar, sino que vamos directamente a unos resultados que van surgiendo de todo esto, ¿no? Y así. Bueno, vamos entonces, esa es la introducción de esta clase, ¿verdad? Ahora, fíjense, vamos a suponer que utilizando la metodología, esta expresión, ¿verdad? O sea, prácticamente lo que hicimos en la clase pasada, nosotros quisiéramos encontrar la derivada de ¿qué? De 6x a la 100 más 4x a la 35. Fíjense, para realizar esto de la manera como nosotros lo hicimos en la clase pasada, esto, ¿verdad? Requiere de manipulaciones algebraicas que envuelven 137 términos. Eso es por decir, ¿verdad? Para que ustedes vean que cuán en ocasiones cuán, ¿verdad? Molesta es esta expresión, ¿verdad que sí? Por lo tanto, hoy nos vamos a beneficiar de lo que se conocen como las reglas de potencia y de sumas para entonces atender precisamente, encontrar la derivada de este tipo de expresiones de una manera, pero mucho más sencilla, ¿ok? Y esa es la idea. Fíjense, si nosotros quisiéramos tomar la derivada de esta expresión y esta expresión, pues tendríamos que expandir esos binomios elevados a esas potencias que son enormes y eso es una tarea muy tediosa de hacer, ¿no? Para fines prácticos no lo vamos a hacer así, sino que vamos a emplear las reglas de diferenciación de potencias y de sumas, ¿ok? ¿Estamos claros con el objetivo de la clase? La motivación de esta sección. ¿Dudas o preguntas? Sí, estamos, yo por lo menos ahora Bien, estoy quedando en paso ahí. excelente. Muy bien. Bueno, aquí dice, objetivo, por ejemplo, fíjense de este caso. En la última sección, ¿qué nosotros vimos, jóvenes? Nosotros vimos, por ejemplo, la derivada de la función cuadrática, la cúbica, la función 1/x, la función de raíz cuadrado. Todo eso nosotros lo hicimos mediante ¿qué expresión? Mediante esta expresión. ¿Cuál fue el resultado? Pues fíjense, esta viene siendo la derivada, ¿verdad? De la cuadrática. Esta es la derivada de ¿qué? De la cúbica. Esta es la derivada de 1/x. Esta es la derivada de raíz cuadrada de x, ¿ok? Ahora, yo las voy a escribir en la pizarra. Les voy a dejar esta diapositiva por ahora para que ustedes las copien. Y quiero ver si ustedes observan algún patrón que ustedes puedan establecer, ¿ok? Esa es la tarea. Cópienlo en sus notas y vamos a ver si obtenemos algún patrón para este tipo de funciones. Bueno.
Bueno, ahora observen lo siguiente, jóvenes. Observen lo que sucede aquí. Bueno, regresamos a la pizarra. Aquí tenemos que la función original, ¿verdad? Fíjense, x a la 2, luego en la de su primera derivada, 2x, y así seguimos sucesivamente, ¿verdad? Bueno, yo quiero que ustedes observen un patrón que podríamos apreciar en este caso. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos 2 del exponente, ¿verdad que sí? ¿Dónde observamos el 2 en este caso? En su derivada. Lo observamos como un, ¿qué? Un coeficiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que anteriormente el exponente era 2, pero ahora es que es 1, ¿verdad? Muy bien. Bueno, observen eso y entonces fíjense de lo que sucede también en el segundo caso. Observen el exponente donde se encuentra, donde nosotros lo apreciamos ahora. Observen que ahora está al nivel del coeficiente. Aquí se me olvidó algo. Se me olvidó que esto es un 2. Observen ahora, ¿verdad? Que el 2 se encuentra aquí. ¿Ok? Anteriormente era un 3. El 3 se observa de coeficiente. Y anteriormente el exponente que era 3 ahora es 2, ¿verdad? Muy bien. Vamos para el otro caso. Observen este caso. Aquí tenemos el exponente es negativo 1. ¿Ok? ¿Dónde nosotros podemos observar este negativo 1? Fíjense, nuevamente aparece ¿dónde? Al nivel del coeficiente, ¿verdad? Ahora, a negativo 1, si le restamos 1, ¿qué podemos observar? Tenemos entonces ahora ¿qué? Negativo 2, ¿verdad? Fíjense de este caso. En este caso, el exponente es 1/2, ¿verdad? ¿Dónde podemos observar ese 1/2? Bueno, primero que nada, ahora lo que antes era el exponente, ahora pasó a ser que el coeficiente, la derivada, ¿verdad? Y fíjense que si a 1/2 nosotros le restamos 1, ¿verdad? Nos quedamos con negativo 1/2. Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos observar, jóvenes? O sea, vamos a suponer que nosotros tenemos una función, ¿verdad? Nosotros tenemos una función, ¿verdad? Cuya expresión es de esta manera. Fíjense que todas estas funciones son ¿qué? Son funciones con una potencia, ¿verdad que sí? Fíjense, x a la 2, x a la 3, x a la negativo 1, x a la 1/2, ¿ok? Si nosotros tenemos eso, entonces, ¿qué nosotros podríamos decir sobre su derivada, jóvenes? ¿Qué nosotros podríamos apreciar? Dejándonos llevar por estos 4 casos. ¿A dónde pasa, a qué posición pasa la n? O sea, lo que era antes el exponente, ¿a dónde lo vamos a escribir? ¿Dónde lo colocamos? Fíjense, ahora lo colocamos ¿dónde? Justo como coeficiente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿De acuerdo con eso? Fíjense, ahora está como coeficiente, ¿verdad? Y ahora, ¿qué yo voy a escribir aquí, jóvenes? ¿Qué yo voy a escribir aquí en el exponente? Fíjense que en el primer caso tenemos de 2 pasamos a ¿qué? A una unidad menos, o sea, 1. De 3 pasamos a una unidad menos, o sea, 3. O sea, 2. De negativo 1 le restamos 1, tenemos negativo 2. De 1/2 le restamos 1, tenemos negativo 1/2. Por lo tanto, si tenemos n de exponente, ahora vamos a tener ¿qué? ¿Quién me dice? En este En caso, verdad, ¿verdad? todavía no sé. Ok, vamos de nuevo. Fíjense, vamos a apreciar el patrón que estamos encontrando aquí en estos 4 ejercicios, ¿ok? Fíjense de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la potencia de la función es que es 2, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde se observa el 2 en su derivada, ¿verdad? Esta es la función original. En su expresión de derivada, ¿dónde se encuentra? Fíjense, se encuentra ya no en el exponente, sino al nivel de el coeficiente, ¿verdad? Multiplicándose a x. Aquí
El 2 es la potencia de x, o sea, ese es el número que x se eleva, ¿verdad? Muy bien. Entonces observen también cómo el exponente de 2 pasó a ser, ¿qué? 1. O sea, ¿qué hicimos? De alguna manera disminuyó en cuánto? En una unidad, ¿ok? Y lo mismo sucede que en estos tres. Observen, la potencia de la función original baja ahora, Oh, pasa a qué? A ser profesor, ahora fue multiplicada que al entendí. coeficiente, ¿ok? Ahora fue que, es que no le presté atención bien ahorita. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos 3, le restamos 1 y entonces serían ¿qué? 2, ¿verdad? Observen que se repite nuevamente lo mismo. Este 1, que es el exponente en la función original, pasa ¿a dónde? Al coeficiente, ¿ok? Y fíjense que aquí, de este 1, comparado con este exponente, es que este exponente es una unidad menos, ¿verdad? O sea, negativo 1 menos 1 es negativo 2. Lo mismo sucede aquí, observen, en la función original, el exponente es un medio. En su derivada, el exponente pasa ¿qué? Al coeficiente. Ahora, el exponente de la derivada es que el exponente original de la función original restado 1, ¿verdad? Le restamos 1 a un medio y tenemos negativo un medio. ¿Entendimos eso? Sí, Muy bien, por lo tanto, si tenemos la función original que es de esta manera y este es el exponente ahora pasa a ser que un al coeficiente, ¿verdad? Fíjense, n, ¿ok? Y ahora, ¿qué nosotros podríamos decir del exponente que vamos a escribir aquí? Si anteriormente nosotros teníamos 2 y le restamos 1, 3, le restamos 1, negativo 1 y le restamos 1, un medio y le restamos 1, ahora tenemos n, ¿qué vamos a hacer? lo mismo. Lo Restarle mismo, uno. ¿verdad? ¿Qué es lo mismo? Vamos a restarle 1, ¿ok? Y ese sería entonces, esa sería, ¿verdad? La versión simple de esta regla de potencia, jóvenes, ¿ok? Fíjense que esto nos ahorra bastante trabajo, porque ahora no tenemos que utilizar para cualquier función que sea de este tipo, que contenga términos de este tipo, ¿qué sucede? Nosotros empleamos esta regla de potencia y listo, ¿ok? No tenemos que calcular el límite del coeficiente diferencial a medida que h tiende a cero, nada de eso, ¿ok? ¿Entendimos cuál es la gran ventaja? Sí, Perfecto. Bueno, vamos entonces a pasar a algún ejemplo. Fíjense entonces ahora de lo siguiente. Aquí tenemos ahora el teorema de la regla de potencias, ¿verdad? Vamos a escribirlas por aquí en una esquina para entonces a lo largo de la clase utilizarlas. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra primera regla, es la regla de potencias. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la derivada de tal expresión, ¿verdad? Esto es igual a n tanto, ¿ok? Vamos a escribirlo mejor. Voy a escribir aquí un paréntesis para que se entienda mejor. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos para el primer ejemplo. Muy bien. Ahora, utilizando esta regla de potencias, vamos a realizar este ejemplo, ¿ok? Fíjense de este caso.
vamos a regresar a la pizarra. Entonces, observen, en este caso que nosotros tenemos, la función es x a la 7. Ese es el exponente, ¿verdad? Por lo tanto, la primera derivada es ¿cuál? ¿Quién me dice? De acuerdo a esta regla de potencias. Era uno, ¿verdad? ¿Perdón? Uno era. O estoy mal. Vamos a ver, si nosotros empleamos esta regla, fíjense, esta es la función original, x a la n. N es Oh. cualquier número real, ¿verdad? Fíjense, este exponente pasa ¿a dónde ahora? Al coeficiente. Y el exponente, ¿qué hacemos? Sería entonces lo que es original, n menos 1. Por lo tanto, si empleamos esa regla, ¿cuál es la derivada? La primera derivada de esta expresión. ¿Quién me dice? Se pasaría el 7, entonces arriba sería el 6 o el 6 raíz. Excelente. Excelente, muy bien. ¿Se fijaron? O sea, es el 7 bajo el coeficiente y en el exponente que hicimos le restamos 1, sencillo, ¿verdad? Ahora, fíjense, en este caso el exponente es 1, ¿ok? O sea, la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí x elevado a la ¿qué? Yo creo que se queda así, ¿verdad? O X n. elevado, fíjense, 1 menos 1. 0. Claro, pero todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado es 1, ¿ok? Muy bien. ¿Entendimos eso? Sí. Excelente. Bueno, vamos para el tercero. Fíjense, acá el exponente es negativo 2 tercios. Por lo tanto, ¿cuál es el coeficiente? Sería un tercio. Negativo 2 tercios, ¿verdad? Entonces ahora, si a 2 tercios le restamos 1, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso, jóvenes? Si a 2 tercios le restamos 1, ¿verdad? Aquí tenemos que serían, ¿qué? 5 tercios, ¿verdad? Negativo. Miren a ver si están de acuerdo. Bien. Bien con eso, jóvenes. Bueno, fíjense de este caso. Michael, me parece que el audio... Ok, gracias, Michael. Muy bien, fíjense de este caso. Este es el exponente, ¿verdad? Es raíz cuadrada de 2. Recuerden que el exponente puede ser, ¿qué? Cualquier potencia, cualquier número, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a escribir? El exponente baja ahora ¿a dónde? Se va a multiplicar al término, ¿verdad que sí? Sería raíz cuadrada de 2 por x elevado a ¿qué? Raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Ok? Ese menos 1 está fuera del radical. ¿Ok? Eso es todo, esa expresión es todo un exponente. Bien con eso, jóvenes. ¿Dudas o preguntas? No, estoy bien hasta ahora. Muy bien, excelente. Fíjense, yo también, ¿verdad? Pude haber utilizado esta expresión. Vamos a decir que esta expresión o esta función, ahora, ¿verdad? Yo lo voy a escribir de esta manera, como y. Y es igual a tal cosa. Y yo quiero encontrar la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, la notación es esta, jóvenes. ¿Ok? Decir, utilizar esto o utilizar esto viene siendo que prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es equivalente. Es equivalente, ¿no? La notación es distinta, pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir para otro ejemplo más complejo, ¿verdad? Más complicado. Antes de eso, vamos a repasar dos teoremas. Fíjense de este caso. Bueno, en este caso que nosotros tenemos, si una función se compone de una constante, o sea, si nosotros tenemos una función constante, su derivada, ¿cuál es? Viene siendo cero. ¿Ok, jóvenes? Una función constante, su derivada es cero. Muy bien. Nosotros lo podríamos ver, ¿verdad?
pensando en que la derivada es ¿qué? Es la pendiente de la recta tangente. Pero ¿cuál es la recta tangente de una gráfica, ¿verdad? Que es ¿qué? Que es una recta horizontal. Otra recta horizontal. O sea, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? Cero, ¿ok? De ahí se desprende que la derivada de una constante es simplemente ¿qué? Cero, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar al otro teorema. Decimos que si una constante cualquiera y f es diferenciable en x, entonces esta función, que viene siendo la constante por f, es diferenciable en x y su derivada, ¿cuál es? Fíjense, aquí la constante, ¿qué hicimos? Nosotros la multiplicamos ¿a qué? A la primera derivada, a la derivada de la función. Prácticamente esta constante, ¿verdad? Se puede sacar afuera, ¿verdad? Afuera de este operador, que es el operador de diferenciación, ¿verdad? De la función. Muy bien. Y esa es la idea, jóvenes. Bueno, vamos entonces a poner eso en práctica. Fíjense, en este caso, si nosotros tenemos y es igual a 5x a la 4, ¿cuál es la derivada de esa expresión? Vamos a la pizarra. Bueno, en este caso tenemos, ¿verdad? Y es igual a 5x a la 4, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos diferenciar o encontrar la derivada. Por lo tanto, la primera derivada es de y de x es igual a ¿qué? Bueno, nosotros vamos a tener algo así como tal cosa, ¿verdad? De x, esto es otra notación para decir la derivada, la primera derivada de esta expresión, ¿verdad? Que nosotros sabemos que este 5, como es una constante, lo podríamos traer ¿dónde? Afuera, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces algo así. ¿Ok? Fíjense, ya está afuera. ¿Cuál es la derivada de este término de x a la cuarta potencia? ¿Qué nosotros hacemos con el 4, jóvenes? Vamos a ir acá. ¿Qué nosotros hacemos con este 4, con esta potencia? Hay que restarla, ¿verdad? Muy bien, la vamos a escribir desde una potencia como un coeficiente, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenemos? Es x y la potencia en vez de 4, ahora va a ser ¿qué? ¿Qué voy a escribir aquí en el exponente? El 3. El 3, excelente. Fíjense que ahora el 4 y el 5 se multiplican, por lo tanto esto es 20x al cubo. Esta es la primera derivada de esta expresión, ¿ok? Esta es una notación, también ustedes pueden utilizar que simplemente y', ¿verdad? Yo puedo también utilizar, en vez de esta notación, yo puedo utilizar, por ejemplo, esta otra. Simplemente y', ¿ok? Esto es indicando, esta es la primera derivada de y como depende de x, esto es con respecto de x, ¿ok? Listo, y esa es la respuesta, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con esto, jóvenes? ¿Bien? Creo que no, pero... Perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora bien, ya nosotros entonces, fíjense de el siguiente resultado. Aquí tenemos reglas de suma y diferencia, ¿verdad? Muy bien. Fíjense de este caso. Vamos a ver si lo estoy trayendo. Vamos a buscar la diapositiva. Ahí está. Ok. En este caso es regla de suma y diferencia. Tenemos, si dos funciones son diferenciables en x, entonces la suma o la diferencia son diferenciables en x, ¿ok? Y su derivada, ¿cuál viene siendo? Fíjense, viene siendo la derivada
de la suma de ambas funciones es igual a la suma de las derivadas. Observen también la diferencia. Fíjense, la diferencia de, la derivada de la diferencia de estas dos funciones, f menos c, es igual a ¿qué? A la diferencia de las primeras derivadas, ¿ok? Coloquialmente hablando, decimos la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿ok? ¿Entendimos eso, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, claro, este teorema se puede extender para una suma de más de dos funciones, ¿ok? Entonces, fíjense que ya nosotros tenemos lo siguiente adelantado. Ya nosotros, por ejemplo, sabemos tomar la derivada de un término, ¿verdad? Que tenga una potencia y también sabemos entonces diferenciar la suma y resta de términos con potencias, ¿verdad? Por lo tanto, ya entonces tenemos una muy buena idea y estamos listos para tomar la derivada de un polinomio, que no es otra cosa que una suma de términos en x, ¿verdad? Elevados a alguna potencia, ¿ok? Vamos entonces a realizar eso. Fíjense del próximo ejercicio, viene siendo el que tenemos proyectado. Muy bien. Bueno, vamos entonces a esto. Muy bien, observen este ejercicio, jóvenes. Bueno, en este caso tenemos este polinomio de una ¿verdad? Potencia elevada a la 5, ¿verdad? Y ya nosotros con estas reglas que nosotros tenemos aquí, ya nosotros podemos trabajar con la derivada de este polinomio, ¿verdad? ¿Cuál regla nos faltó? Nos faltó, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿verdad? La derivada de una función constante, en este caso, ¿verdad? Sabemos que es igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Queremos encontrar la primera derivada de esta expresión. Por lo tanto, esto es de y de x, ¿verdad? Vamos a obtener la derivada de cada uno de estos términos, ¿ok? Fíjense, la derivada de este término, ¿cuál viene siendo? Vamos a ver, aquí tendríamos, ¿verdad? Algo así.
en x, ¿verdad? Luego más 1/2 de la derivada de x a la cuarta más 9 más 10 menos 13. Y por último, la derivada de 6 viene siendo que una constante, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, vamos término por término. Ya le aplicamos la derivada a cada término. Fíjense, la derivada de este término, aquí tenemos, esto es 4x a la 5. Este 4 sale como constante, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos 4 por la derivada de x a la 5. Este 5, ¿qué hacemos con ese 5? Este 5 de exponente lo vamos a bajar ¿a dónde? Al coeficiente, ¿verdad? Muy bien, ¿se recuerdan de eso? Entonces acá tenemos x elevado. ¿Cuál es el exponente de 5 ahora? ¿Qué hacemos con este exponente? Primero lo multiplicamos. Luego, en el exponente de la derivada, ¿qué hacemos? Le restamos una unidad, ¿verdad? Eso es lo que siempre hacemos. Muy bien. En este caso, 4. ¿Están de acuerdo con este resultado? Miren a ver si están convencidos de que la derivada de x a la 5 es 5 por x a la 4. ¿Bien con eso, jóvenes? Vamos a ver. Sí, Michael, Carlos, Juan y Denis. ¿Bien con eso? Sí, yo estoy de acuerdo, profe. Sí, Sí, excelente. Muy bien. tengo. Fíjense, ahora vamos a este caso. ¿Ok? Vamos a estos casos. Entonces aquí, que nosotros tenemos 1/2, o sea, más, bueno, de hecho era menos. Observen el signo, ¿verdad? Menos 1/2 multiplicado por, en este caso bajamos el 4, x, el 4 se le resta 1. Por lo tanto, tenemos tal cosa, ¿verdad? Y seguimos. Por ejemplo, en este caso tenemos más 9, ¿verdad? La derivada de este término es ¿cuál? Viene siendo 3x a la 2, ¿ok? Ahora, fíjense, en este caso, la derivada de una constante, la derivada de este término constante nos da que a 0, ¿verdad? Por lo tanto, no la tenemos que escribir, estaríamos sumando 0, ¿verdad? La podemos omitir por razones de espacio. Fíjense, en este caso que nosotros tenemos, este 2 baja a esta posición, ¿verdad? Sería entonces 2 por x elevado a la 1. Y por último, ¿qué tenemos? De x viene siendo ¿qué? O sea, la derivada de x a la 1 ya sabemos que es 1, ¿verdad? Por lo tanto aquí negativo 13, ¿ok? Y ahora pues distribuimos los términos, ¿verdad? Al distribuir los términos, entonces ya nosotros obtenemos el resultado final. Por ejemplo, aquí tenemos 20x a la 4 menos, aquí simplificamos, esto sería tal cosa, multiplicamos, esto es tal cosa, y luego nos da tal término, menos 13. Observen si ustedes están convencidos, ¿verdad? Fíjense, la derivada de cada uno de estos términos, la derivada de este término es 20x a la 4, la derivada de este término es negativo 2x a la 3, la derivada de este es 27x a la 2, la derivada de este es 10x, y seguimos de esa manera, ¿verdad? La derivada de 13, negativo 13x, ¿verdad? Es negativo 13. Y por último, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Que no la escribimos. Muy bien. Miren a ver, jóvenes, ¿dudas o preguntas con este resultado? No, Fíjense que con el método que nosotros solíamos utilizar, porque utilizamos en la clase pasada, este ejercicio fuese ¿verdad? Un ejercicio tedioso por demás, ¿verdad? Entonces, estas reglas, observen,
cómo entonces ya nos ayudan y nos proveen una herramienta, ¿verdad? Para nosotros determinar la primera derivada de una expresión de una manera que es bastante sencilla, ¿verdad? Esa es la ventaja de estas tres reglas, ¿ok? Bueno, vamos entonces a continuar con el próximo ejemplo. Bueno, fíjense ahora de este caso. Ahora queremos encontrar la ecuación de la recta tangente de este polinomio, de esta función polinomial, en el punto x igual a -1. Ya con estas tres reglas y con el conocimiento que nosotros tenemos, nosotros podemos encontrar la recta tangente de una función ya más elaborada, ¿verdad? Como una función polinomial de un cuarto de un cuarto orden, ¿verdad? De una cuarta potencia. Entonces ya estamos viendo cómo, ¿verdad? Todo ese esfuerzo que hicimos inicialmente ya está rindiendo fruto, ¿no? Nos permite una mayor flexibilidad en términos de los problemas que nosotros podemos resolver. En este caso, ¿verdad? Nosotros queremos Ok, fíjense ahora de este problema. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nos piden es encontrar la ecuación, ¿verdad? Encuentre, aquí se me pasó, ¿verdad? Una ecuación, ¿verdad? De la recta tangente, ¿ok? ¿Tangente a qué? A la gráfica de esta función polinomial. ¿En dónde? ¿En qué punto? Bueno, correspondiente a x igual a -1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que debemos de hacer. Lo que nosotros primeramente teníamos o buscábamos era que el punto tangencial. ¿Se acuerdan de eso? O sea, el punto tangencial, aquí tenemos X y Y, ¿verdad? Es el punto donde vamos a estar, ¿verdad? Donde se encuentra esta recta tangente, donde la recta tangente, ¿verdad? Toca a la gráfica de esta función. Bueno, X es que -1, ¿ok? Ahora bien, en Y, ¿qué nosotros tenemos? Fíjense, en Y sería entonces, vamos a ampliar toda la función. O sea, aquí tenemos Y es igual a F -1 y luego que todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es -1 a la 4 sería +1. Aquí tenemos un -2. De aquí un +7. Sumamos, esto es 10 menos 2, 8. ¿Ok? Ese es el valor de Y. Este es el punto tangencial. Bueno, ese es el primer pedazo de información que necesitamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo otro que necesitamos? Encontrar, ¿qué, jóvenes? La pendiente
de la recta tangente, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar eso. La pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada, ¿ok? O sea, decimos ahora que la pendiente de la recta tangente es igual a ¿qué? A la derivada de la función, ¿verdad? Entonces, es igual a la derivada de la función, ¿verdad? En este caso, la derivada de la función, ¿evaluada en qué valor, jóvenes? En este caso, evaluada en, vamos a ver, en el negativo 1, ¿verdad? O sea, esto es f' evaluada en negativo 1, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, vamos entonces a primeramente a buscar la derivada. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a buscar la derivada. Perfecto. Fíjense, aquí tenemos f' viene siendo igual a ¿qué? Por ejemplo, la derivada de este término, ¿cuál es, jóvenes? Este 4 se multiplica por el 3, nos da ¿qué? A 12, ¿verdad? Este 4 pasa ahora a ser ¿qué? 3, ¿ok? Fíjense, en la derivada del segundo término, este 3 pasa al coeficiente, se multiplica por el 2, son 6. Ahora bien, ¿qué sucede? El 3 se le resta 1, por lo tanto sería 2. En el próximo caso, la derivada de este término viene siendo simplemente ¿qué? 7, ¿verdad? Muy bien, esta viene siendo la derivada, ¿ok? Y nosotros queremos ahora evaluar esta derivada ¿en qué valor? Para x igual a negativo 1. Por lo tanto, aquí tenemos tal cosa. Fíjense que aquí tenemos que esto es negativo 12, luego más positivo 6, negativo 7. ¿Qué tenemos? Negativo 12 más negativo 6 son 19 negativo. Le sumamos 6 y entonces sería ¿qué? Negativo 13. ¿Ok? Esa viene siendo entonces ¿qué? Nuestra tangente. ¿Ok? Ya tenemos la tangente. Bueno. Voy a borrar esto de aquí. Y observen que lo que nosotros tenemos hasta ahora de la recta, vamos a decir que esta viene siendo la recta, ¿verdad? Y nosotros queremos, por ejemplo, la pendiente, o sea, la pendiente que viene siendo la primera derivada evaluada en negativo 1, sabemos que eso es negativo 13, por lo tanto ya la encontramos, ¿verdad? Por x más la intersección en y, ¿verdad? Vertical. Ya nosotros tenemos esto, ¿verdad? Muy bien. Esta es la pendiente. Todo esto es la pendiente. Ahora, ¿cómo encontramos la intersección? Pues bueno, lo que nosotros solíamos hacer es utilizar ¿qué? La ecuación de la recta en su forma ¿qué? Punto pendiente, ¿ok? Por lo tanto es y menos y1 es igual a la pendiente x menos x1. ¿Cuánto es y1 y cuánto es x1? Bueno, por eso nosotros determinamos que el punto tangencial, ¿verdad? Para precisamente para este paso, ¿verdad? Fíjense, el x1 viene siendo negativo 1. Por lo tanto, si tenemos un doble negativo, vamos a utilizar paréntesis. El y1 viene siendo 8 y la pendiente es negativo 13. Distribuimos la pendiente. Esto es negativo 13. Fíjense que esto es positivo 1, por lo tanto nos queda ahora negativo 13. Ahora, sumamos a ambos lados ese negativo 8 y entonces nos queda que 3, negativo 13 más 8 es igual a ¿qué? Es igual a negativo 5. Esta es la recta
tangente, ¿ok? Aquí tenemos que esto es negativo 5, ¿ok? Muy bien. Entonces, este es el resultado, jóvenes. Esto es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, encontrar que la recta tangente a la gráfica de esta función polinomial. Vamos a corroborar todo esto si los cálculos que nosotros hicimos fueron los correctos. Para eso nosotros empleamos el uso de décimos, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Esto es prácticamente muy parecido a lo que ya nosotros habíamos hecho. Profesor, Sí, Michael. mira, yo iba súper perfecto hasta lo último, pero es que tengo una dudita. Tú lo que Sí. hiciste fue que restaste el negativo 8 con el 13 y ya, ¿verdad? Y por eso te dio el 5. Claro, en ambos lados yo sumé 8, claro, para pasar negativo 8 hacia el otro lado de la ecuación. Muy bien. Okay. Sí. Entonces, negativo 13 más 8, de ahí es que sale el 5. El 5, sí, ahí Y que que tiene que entendí. ser negativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Entendimos eso, Michael? Sí, ya estoy. Voy a Excelente. corroborarlo. Muy bien. Estupendo. Gracias, Michael. Cualquier duda o pregunta, recuerden que es pertinente a la clase, ¿ok? Vale la pena hacer la pregunta. No se inhiban de no hacer la pregunta. Fíjense, la función polinomial original es 3x a la 4. Vamos a corroborar ahora si lo que nosotros hicimos está bien, ¿ok? Más 2x elevado a la 3 y luego menos 7x, ¿ok? Fíjense, este viene siendo que la función polinomial y nosotros queremos encontrar la recta tangente ¿a qué punto? Al punto negativo 1, 8, ¿verdad? ¿Dónde queda ese punto? Vamos a ver. Y qué raro, capaz que lo hicimos mal, déjame ver. No puede ser. Vamos a ver, 3, tal cosa. Ajá. Esto nos da a... Y sí, me parece que está bien. Qué raro. Ah, claro, es negativo 1. Tiene que ser acá arriba. Muy bien. Ahora sí. De momento me perdí ahí. Bueno, fíjense, jóvenes, este es el punto que tangencial, ¿verdad? Negativo 1, 8. Aquí entonces ya vemos que la tangente, ¿verdad? Tiene sentido, la recta tangente tiene sentido que tenga una pendiente negativa, ¿verdad? Esa recta nosotros comentamos que es negativo 13x menos 5. Vamos a ver si eso es correcto. Y sí, precisamente, fíjense entonces de justo, ¿verdad? Esta recta en verde está tocando la gráfica de la función polinomial justo en donde, en el punto tangencial, y es en un solo punto, no lo toca en otro punto, ¿ok? Y esa es la idea. ¿Vieron eso, jóvenes? Fíjense que la intersección, sabemos que es que negativo 5, por lo tanto va acá, ¿verdad? Ese es el punto tangencial. Y esa es la idea, jóvenes. Vamos a ver. Muy bien, excelente. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, con lo que hicimos? No. Muy bien, excelente. Bueno, vamos entonces para el próximo ejercicio. Fíjense de esto. Bueno, en algunas ocasiones, jóvenes, nos es conveniente recurrir al álgebra, ¿ok? Antes de nosotros tomar la derivada. Por ejemplo, observen estos tres casos. Aquí tenemos 4 sobre x a la 2. Bueno, nosotros podemos reescribir esta expresión utilizando ¿qué? Aquellas reglas de las exponentes que aprendimos en matemática introductoria. Por ejemplo, esta expresión que está en el denominador, yo la puedo colocar ¿dónde? En el numerador con un exponente con el signo opuesto. ¿Ok? Si es positivo y la coloco en el numerador, ahora el exponente va a ser ¿qué? Negativo. ¿Observaron? Ya de aquí
tomar la derivada es sumamente fácil porque empleamos ¿qué regla? La regla de potencias. Observen, el negativo 2 se multiplica al 4, negativo 8. Al negativo 2 le restamos 1, entonces sería negativo 3. ¿Vieron cuál es la ventaja de realizar esa manipulación algebraica previa a tomar la derivada? Lo mismo sucede con raíces, con los radicales. Observen, cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de una expresión, eso es equivalente a nosotros decir esa expresión elevada ¿a qué? A un medio. ¿Ok? Entonces, fíjense, esa es la primera manipulación algebraica, ir de una forma radical a una forma exponencial, ¿verdad? Ahora bien, luego, como este término que envuelve una potencia está en el denominador, lo vamos a subir al numerador, pero con el signo opuesto, por lo tanto, negativo un medio. Fíjense, la derivada de este término, ¿cuál viene siendo? Este negativo un medio se multiplica por el 10, ¿verdad? Recuerden que multiplicar por un medio es equivalente a dividir por 2, por lo tanto 10 entre 2, fíjense, 5. Claro, tiene que ser negativo, ¿verdad? Negativo por positivo, negativo. Entonces, ahora le restamos una unidad a un medio, a negativo un medio, y obtenemos ¿qué? Negativo 3 medios. Listo, ¿ok? Fíjense del próximo caso. En el próximo caso, nosotros tenemos que raíz cuadrada de x a la 3. Esto es equivalente en su forma exponencial ¿a qué? A decir x a la 3 elevado a la 1 medio. Ahora, estas potencias se pueden multiplicar con aquellas reglas que nosotros aprendimos de matemática introductoria. Nuevamente, fíjense cómo aquella clase de matemática básica, ¿verdad? Estamos utilizando todos aquellos conceptos. Esto es una expresión elevada a una potencia, todo elevado a una potencia. Estas dos potencias se multiplican y ustedes obtienen que x elevado a la 3 medio. Cuando toman la derivada, ¿qué sucede? Este 3 medio pasa de coeficiente, le restamos 1 a 3 medios y obtenemos que un medio. ¿Observaron eso, jóvenes? En el próximo ejercicio vamos a utilizar estas manipulaciones algebraicas, ¿ok? Bueno, vamos entonces a eso. Fíjense de este caso. Escriban el ejercicio mientras yo borro la pizarra. Bueno, ahora observen lo siguiente. Queremos encontrar la derivada de esta función, ¿verdad? Ya esta función es una función más elaborada. Fíjense que contiene expresiones donde la variable está en el denominador, envuelve radicales, envuelve expresiones donde la variable está en el denominador y tiene un radical que es cúbico. Entonces, pues ya estas expresiones ya son mucho más elaboradas. Nuevamente vamos a estar utilizando estas tres reglas para
4 reglas, ¿verdad? O 3, para entonces utilizar ¿verdad? Para tomar la derivada de esta expresión. Por ejemplo, ¿qué nosotros habíamos hablado? En ocasiones nos conviene escribir todo. ¿De qué manera? Bueno, en un formato exponencial, ¿verdad? Sabemos que raíz cuadrada de x es igual a ¿qué? A x elevado a la 1/2. Eso lo sabemos porque aquí tenemos que el índice, aunque no se escribe explícitamente, es 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen de lo siguiente, esta x tiene un 1 en el exponente, ¿verdad? Ahora bien, si yo la quiero subir al numerador, yo voy a escribir S1, pero con el signo opuesto, ¿ok? Estamos utilizando aquellas reglas de las exponentes, ¿verdad? Los exponentes que aprendimos hace un año atrás. Bueno, fíjense, en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Fíjense, raíz cuadrada de 3, ¿verdad? ¿Cómo nosotros la escribimos? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de, disculpen, raíz con este índice de b de x a la a, esto es equivalente, jóvenes, a nosotros decir x a la a sobre b, ¿ok? Eso es equivalente. Por lo tanto, dejándonos llevar por este ejemplo general, ¿qué nosotros podemos tener? Que esta expresión es equivalente a nosotros decir, este es el numerador, el índice es el denominador, por lo tanto es x a la 1/3, ¿ok? Ahora bien, el x a la 1/3, ¿en dónde se encuentra? En el denominador, ¿verdad? Por lo tanto, si lo subimos al numerador, ahora tendríamos que negativo 6x a la negativo 1/3 más 10. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? ¿Bien con eso? Sí, Sí. yo creo que Muy bien. Excelente. Ahora, ya a partir de aquí se nos hace muy sencillo tomar la derivada, ¿verdad? Decimos ahora, bueno, la primera derivada de estos términos, ¿cuál viene siendo? Vamos a ver. En este caso, ¿verdad? La primera derivada de este término es que 4 multiplicamos por este exponente que lo bajamos aquí al nivel del coeficiente x. Ahora bien, si a 1/2 yo le resto 1, esto es equivalente a nosotros decir que 1/2 menos 2 sobre 2, y esto es equivalente a nosotros decir que negativo 1/2, ¿verdad? Por lo tanto, esto es negativo 1/2, ¿ok? Miren a ver si están de acuerdo con esa derivada del primer término. ¿Bien con eso? Ahora, fíjense, en este caso la derivada de este término que viene siendo negativo, o vamos a escribirlo así, 8 por negativo 1, x, y cuando le restamos 1 al exponente tendríamos que negativo 2, ¿verdad? Negativo 1 menos 1 es negativo 2, muy bien. En este caso, ¿qué tenemos? Negativo 6, y luego vamos a tener que negativo 1/3 x, y fíjense que negativo 1/3 menos 1 es equivalente a decir negativo 1/3 menos 3 sobre 3, por lo tanto esto es negativo 4 sobre 3, ¿ok? 4 sobre 3. Y por último, la derivada de una constante, ya nosotros sabemos que es 0, ¿verdad? Por lo tanto, colocamos un 0 ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora trabajamos un poco con el álgebra y escribimos la expresión de otra manera, ¿verdad? Ya hasta aquí, fíjense que ya tenemos la derivada, pero la podemos reescribir de otra manera. Por ejemplo, aquí simplificamos, ¿verdad? Esto sería 4 entre 2, tenemos 2. Ahora bien, este exponente, como es negativo y está en el numerador, lo podemos escribir ¿dónde? En el denominador con un exponente positivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? Que como esto está en su forma
Exponencial lo podemos escribir ¿de qué manera? En su forma radical, ¿ok? Ya este término no tenemos que hacer nada más, ¿ok? Ya está trabajado completo. Muy bien, ahora en el otro, negativo 8, ¿ok? Nuevamente, este exponente es negativo y se encuentra en el numerador, por lo tanto lo vamos a escribir en el denominador como exponente positivo. ¿Listo? ¿Ok? Eso sería todo lo que tenemos que hacer con ese ejercicio. Ahora bien, aquí negativo por negativo, esto es positivo. 6 entre 3 tenemos que es 2. Ahora bien, fíjense, en este caso, este exponente es negativo y está en el numerador, por lo tanto lo vamos a llevar ahora ¿a dónde? A el denominador con un exponente que positivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué viene siendo x a la 4 sobre 3? Esto es equivalente a qué? Fíjense, este es el exponente de x y este es el índice radical. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? El exponente de x es 4 y el índice radical es 3. ¿Ok? Listo. Y esta sería la primera derivada de esta función. ¿Ok? Fíjense. La derivada de esta función viene siendo toda esta expresión. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, no. ¿Bien? Sí, Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva. Ahora bien, vamos entonces a atender este ejercicio. Fíjense de este ejercicio, ¿de qué se trata? Tenemos, encuentre los puntos sobre la gráfica de esta función donde la recta tangente es horizontal. Fíjense, si tenemos una tangente, ¿verdad? Una recta tangente que es horizontal, quiere decir que su pendiente es cero, ¿ok? Ahora bien, recuerden que la derivada, la primera derivada de la función f es directamente la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nos dice encuentre los puntos sobre la gráfica de f donde la recta tangente es horizontal, de otra manera nos están pidiendo encontrar los puntos donde la primera derivada, que es directamente la pendiente de la recta tangente, en este caso horizontal, donde la primera derivada es igual a ¿qué? A cero. ¿Ok? O sea, tenemos que encontrar aquellos valores de x para la cual la primera derivada es igual a cero, porque eso es equivalente a nosotros decir encontrar aquellos valores de x para la cual la gráfica de esta función tiene que una recta tangente que es horizontal. ¿Ok? Y entonces, pues de esa manera redefinimos el problema. Vamos a contestar el mismo problema, pero redefiniéndolo, ¿no? Bueno, vamos entonces a ese caso. Este es el último ejercicio de esta sección, de la clase de hoy. Y a lo que ustedes piensan sobre el ejercicio, yo borro la pizarra. Ahora mismo vamos a emplear un resultado que nosotros vimos en la sección pasada. O sea, que cuando la derivada es igual, la derivada de una función, la primera derivada de una función, ¿verdad? Es igual a cero, ¿verdad? Eso quiere decir que la tangente es una recta que horizontal en ese punto, ¿verdad? De la función. Y esa es la idea.
Bueno, la idea es la siguiente, fíjense, nosotros queremos los puntos sobre la gráfica de esta función polinomial donde la recta tangente es horizontal, ¿verdad? Bueno, haciendo aquí una ilustración que no es representativa de esta función, nosotros podríamos tener lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una curva así y decimos que esta es f de x, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que en este punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que la recta tangente es como de esta manera. Fíjense aquí, la pendiente es que es positiva, ¿verdad? Ahora bien, acá, si tenemos este punto acá, ¿verdad? Fíjense que la pendiente de la recta tangente sería ¿qué? La pendiente de la recta tangente sería negativa, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este punto, a medida que estas dos rectas se van acercando a este punto, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos observar? Que las rectas, su inclinación va disminuyendo, ¿verdad? Hasta llegar a ¿qué? Por ejemplo, hasta llegar a una recta tangente, ¿verdad? Cuya gráfica de esa recta tangente es que es una recta horizontal. Ahora bien, ¿cuál es la pendiente de esta recta horizontal? Es cero, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos sobre la pendiente de la recta tangente? Bueno, nosotros sabemos que esto es equivalente a nosotros decir que la derivada en este punto, ¿verdad? Decimos que es cero. Esto es lo que nosotros queremos encontrar entonces, jóvenes. Lo que nosotros queremos encontrar son aquellas coordenadas en X donde la primera derivada nos da igual a cero. ¿Por qué? Ah, bueno, porque en esos puntos precisamente la recta tangente es una recta horizontal. ¿Entendemos el problema, jóvenes? O sea, este va a ser nuestro acercamiento ahora, ¿verdad? Vamos ahora, por ejemplo, a determinar cuál es la primera derivada. La primera derivada de esta función es una función bastante sencilla. Fíjense, aquí tenemos negativo 1 multiplicado por el exponente, sería entonces negativo 3x cuadrado. Ahora, este 2 de exponente se multiplica al 3, tenemos positivo 6x a la 1, ¿verdad? La derivada de una constante es 0, ¿verdad? No tenemos que escribir. Por lo tanto, esta es la derivada. Esta prácticamente es ¿qué? Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿En qué punto? En el valor de x, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que nosotros queremos saber es, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de x, ¿verdad que sí? Donde, por ejemplo, la primera derivada es igual a 0, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Igualamos la primera derivada ¿a qué? A 0. Esta función viene siendo tal, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos algo así, más 6x. Sería entonces resolver esta ecuación, ¿qué? Esta ecuación cuadrática. Observen que esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Lo hicimos también en nuestra clase de matemática introductoria o en precálculo 1 también. Fíjense, aquí ¿qué debemos de hacer? Esta es bastante sencilla porque las x, tenemos x en común, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos factorizar. Fíjense que aquí nosotros podríamos tener algo así como, como por ejemplo, vamos a decir aquí 3, ¿verdad? X, entonces nos quedaría negativo x más 2, ¿ok? Factorizando ¿qué? 3x, ¿ok? Fíjense que esto lo comparamos a 0 y sabemos que el producto de dos factores igualado a 0, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir dos cosas, ¿verdad? Que 3x es igual a 0, por lo tanto,
x es igual a 0. Este es un valor de ellos que queríamos buscar. Y el otro valor es que por ejemplo, negativo x más 2 es igual a 0. De aquí, x la pasamos al otro lado, ¿verdad? O simplemente resolvemos para x y obtenemos que x es igual a ¿qué? A 2. En estos dos valores, la tangente a la gráfica de esta función son rectas, ¿qué? Son rectas horizontales, ¿ok? Y eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora bien, fíjense que aquí no nos están pidiendo tan solamente que x, sino nos están pidiendo que los puntos, ¿ok? Cuando decimos los puntos es el par ordenado, ¿ok? El x y y, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos x, ¿verdad? Ahora tenemos que encontrar el y. Bueno, el y, ¿cuál viene siendo? La función evaluada en este punto. La función original, porque recuerden que estamos hablando de la gráfica de la función original, ¿verdad? Por lo tanto, si evaluamos esta función en 0, ¿qué obtenemos? Fíjense, aquí, esto es de esta manera. Estos términos cancelan a 0 y esto nos va a dar igual a 2, ¿verdad que sí? Muy bien. Ese es el valor de y. Por lo tanto, aquí uno de los puntos ya nosotros sabemos que es cuál. Vamos a ver, vamos a escribirlo, vamos a borrar aquí para escribir el resultado, ¿verdad? Un resultado es 0, 2, ¿ok? El otro resultado, vamos a ver cuál es. Aquí tenemos, por ejemplo, y es igual a f evaluado en 2, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos en 2, aquí, ¿qué tenemos entonces? Fíjense, 2 al cubo es 8, por negativo 1, negativo 8, ¿verdad? Acá tenemos 2 a la 2, 4, por 3 viene siendo 12. Ahora, más 2, ¿cuánto es? Vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos 14, ¿verdad? 14 menos 8 serían entonces, ¿qué? Aquí tenemos 6 positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces quiere decir que el otro resultado, ¿verdad? En este punto tenemos una recta tangente que es horizontal y el otro punto es el punto 2 en X y 6 en Y. ¿Ok? En estos dos puntos hay hay tangentes que son rectas horizontales. Vamos a ver si eso es correcto. Eso lo verificamos ahora utilizando ¿qué aplicación? Bueno, vamos a utilizar Desmos, ¿ok? Ya con eso vamos a culminar. Culminamos pronto. Fíjense, ahora vamos a ir a Desmos y tenemos lo siguiente. Tenemos la función original, la gráfica de la función original, que es negativo x al cubo más 3x cuadrado más 2, ¿ok? Fíjense cómo viene siendo esta gráfica, ¿verdad? Entonces ya nosotros sabemos que uno de los puntos donde la tangente va a ser ¿qué? Donde la tangente va a ser una recta horizontal es el 0,2. El otro viene siendo, ¿cuál otro punto? Por ejemplo, el 2,6, ¿ok? Y observen, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Nosotros tenemos tal cosa, ¿ok? Y aquí, ¿qué nosotros podemos tener? Podemos incluir hasta las rectas tangentes. Estas rectas, como la pendiente es 0, nos dejamos llevar simplemente por la intersección. En este caso sería y igual a 6, esa es una, y la otra sería y igual a 2. Observen entonces esas rectas que, esas rectas horizontales, ¿verdad que sí? Que son prácticamente donde único en la gráfica de esta función nosotros observamos tangentes que son ¿qué? Rectas horizontales, ¿ok? Este ejercicio luego va a tener una relevancia cuando nosotros queramos encontrar para ciertos intervalos, ¿verdad? Ya sea el mínimo relativo y el máximo relativo, ¿ok? Hacia eso nos vamos a dirigir, jóvenes. Se los adelanto. Bueno, con eso hemos culminado la clase de hoy.
nos quedan algunos ejercicios de esta sección. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por asistir.